de esta disciplina que se llama econometría. Entonces, primero en principal, ¿qué se denomina econometría? En econometría esto se trata del desarrollo de métodos estadísticos para la estimación de relaciones económicas, prueba de teorías económicas y evaluación e implementación de políticas gubernamentales o de negocios. Esa es la definición formal. Entonces fíjense que todo lo que entra dentro de esa definición se trata de relaciones que tienen que ver con la economía, relaciones económicas, prueba de teorías económicas o una evaluación de políticas gubernamentales o de negocios. ¿Cuáles son las aplicaciones de esta disciplina? Son múltiples. Una de las primeras es tratar de hacer predicciones, digamos, por ejemplo, de las futuras tasas de interés, la futura tasa de inflación, la futura nivel de PIB de la economía. Entonces, esto tiene que ver mucho con series de tiempo y macroeconomía. Esta es una de las grandes aplicaciones de econometría. Otra de las grandes aplicaciones en las que nos vamos a enfocar en esta clase es en el efecto de una variable. O sea, la idea es tratar de ver cómo cierta variable, por ejemplo, como el tamaño de clase, afecta al desempeño académico de los alumnos. Otra, por ejemplo, cómo los años de educación, los años de estudio, tienen que ver con el salario, o sea, eso se conoce como retornos a la educación. También tenemos cómo afectan los impuestos a la actividad económica, que es otro de los grandes intereses. Después tenemos la tasa de interés sobre la inflación en macroeconomía. También otra de las grandes aplicaciones es estudiar el efecto de ciertas políticas. Por ejemplo, si tenemos mayores penas criminales, si eso afecta a la inseguridad, o por ejemplo planes de transferencias o de becas préstamos con Serpilo Paga, cómo eso afecta el acceso a la educación, o bien las transferencias condicionadas sobre pobreza. Esto es tratar de ver cuál es el efecto de ciertas políticas específicas sobre ciertas variables de interés, como por ejemplo inseguridad, educación o pobreza. Esto es lo típico, esto es lo que se llamaría mainstream o la literatura principal, pero por supuesto ustedes pueden tratar de pensar temas un poquito más extraños. Eso se ha dado a conocer como Freakonomics, que es por ejemplo tratar de descubrir a profesores o jugadores tramposos, ver cómo los profesores pueden hacer trampa o los jugadores pueden hacer trampa, la conexión que pueda haber entre aborto y crimen, digamos. O el efecto socioeconómico de los nombres. Hay una enorme literatura sobre cómo los nombres pueden afectar el futuro socioeconómico de los individuos. Entonces, si quieren, pueden dedicarse a hacer cosas raras con esta disciplina, como esto, donde hay un libro específico que se llama Freakonomics, que cada tanto van sacando nuevas versiones y hasta hay un portal que se dedica únicamente al estudio de cosas raras como estas, que también puede ser de mucho interés. Entonces, bien, primero en principal, ¿por qué se llama econometría y no estadísticas para economistas? Bueno, econometría se caracteriza por especializarse en análisis de datos que se denominan no experimentales. ¿Mm? O sea, eso se llaman observacionales o retrospectivos. Ese es el principal tipo de datos que ustedes van a tener a su alcance. O sea, los datos que se denominan experimentales se obtienen directamente en laboratorios. Eso se utiliza mucho en ciencias duras como ciencias naturales, ciencias físicas, química, medicina, en donde se hacen experimentos específicos para tratar de obtener las relaciones de interés. En economía en general no tenemos acceso a ese tipo de datos precisamente porque hacer experimentos en economía es algo difícil porque tenemos que tratar con individuos, o es imposible muchas veces, muy costoso otras veces, o sea, a veces es difícil pero posible, otras veces es directamente imposible para la relación que estamos interesados, o si es posible, quizás es muy costoso, o moral, lo que se denomina moralmente reprensible, digamos, en ciencias sociales. Ya les voy a explicar más adelante, por ejemplo, casos donde este es el caso. Pero básicamente, si lo piensan por 2 segundos, están lidiando ustedes no con sustancias, digamos, físicas ni químicas, sino con personas. Entonces, en muchos casos, la parte moral nos vuelve complicado el estudio de ciertas relaciones que puedan ser de nuestro interés.
Entonces, primero en principal, vamos a ver los pasos en análisis empírico y en esta serie de análisis de estos pasos se va a entender lo que les estoy diciendo. Primero vamos a partir de la pregunta de investigación. Esto es lo más importante que tenemos que hacer siempre a la hora de preguntarnos algo y hacer un estudio econométrico. Muchos tipos de preguntas pueden ser respondidas con buenos datos. O sea, eso es importante porque hay tipos de preguntas que no se pueden responder con datos. Que yo, la existencia de dioses, cosas de ese estilo, es muy difícil de responder con datos. Se puede responder de cierta forma, quizás, pero no con datos. Entonces, por eso es importante siempre, antes que nada, hacerse una buena pregunta de investigación para ver si esa pregunta que tenemos en mente la podemos responder con datos o no. Si es posible responderla con datos, entonces podemos aplicarle econometría. Si no es posible responderla con datos, entonces la econometría no aplica. Por eso siempre es bueno pensar la pregunta de investigación antes de proceder con la investigación. Porque puede ser que sea imposible de responder con datos. Entonces hay que tener cuidado. Las 4 preguntas clave que nos vamos a hacer, esto viene del libro Mostly Harmless Econometrics. La primera es, de esa pregunta que nos estamos haciendo, ¿cuál es la relación causal de interés? O sea, usualmente lo que estamos interesados es en cómo una variable A implica o afecta a otra variable B. Entonces eso es importante porque tenemos que pensar aquí cuando planteemos esto es qué es A y qué es B. Porque puede ser que estemos equivocados, puede ser que en realidad sea que B implique a A. O no tengamos muy bien pensado qué es A ni qué es B. Entonces hay que tener muy en claro eso. Por ejemplo, cuando uno piensa tamaño de clase sobre desempeño académico, entonces el tamaño de clase es A. Como queremos ver cómo el tamaño de clase afecta, o sea, por eso él implica, el desempeño académico. Entonces esto es A y esto es B. Otra es tratar de pensar, por ejemplo, cómo los años de estudio afectan el salario, que también es una pregunta totalmente válida. Esto se conoce como retornos a la educación. Entonces acá también esto es A y esto es B. También otra pregunta de gran interés, como les decía recién, es pensar en el tema de los impuestos sobre actividad económica. Entonces esto es A, esto es B. O la tasa de interés sobre la inflación. O sea, por ejemplo, cuando el Banco de la República decide su tasa de referencia, cómo eso va a afectar la inflación y en qué magnitud. Esto puede ser de enorme interés para los efectos de la política monetaria. La segunda pregunta que nos vamos a hacer, que es importante, es cuál es el experimento ideal que podría hacerse. Ideal que podría hacerse para captar esta relación causal de interés. Esto es muy importante, digamos, porque por ejemplo hay casos donde, por ejemplo, supongan que ustedes dicen hacer transferencias monetarias en oferta laboral. Por ejemplo, en estos planes de transferencias condicionadas, digamos, donde se les hace transferencias monetarias directamente a los hogares, una de las grandes preguntas es sobre si eso va a afectar la oferta laboral. Básicamente el miedo que hay es que si se les transfiere demasiada dinero a los hogares, quizás los miembros de ese hogar decidan no trabajar o trabajar menos. Entonces esto puede ser de mucho interés. Bueno, un experimento interesante para tratar de hacer eso es sencillamente regalar dinero en forma aleatoria, o sea, que estamos repartiéndole a las personas en forma independientemente de sus características, si son pobres, ricas o cualquiera sea su nivel de ingreso o estrato socioeconómico, se las repartimos entre esas personas y vemos cuántas horas de trabajo trabajan aquellas que recibieron dinero y aquellas que no recibieron dinero y las que recibieron más dinero respecto de las que recibieron menos dinero. Entonces, ese tipo de cosas pueden ser importantes de pensar, digamos. Porque si se dan cuenta, si bien puede ser un experimento difícil, no es imposible, quizás sea muy costoso, muy costoso, pero es posible. Y de hecho hay un paper que, por ejemplo, lo que ustedes estudiaron es, por ejemplo, la gente que se ganó la lotería. Digamos que eso es precisamente aleatorio porque no depende de uno ganar o no la lotería, simplemente con comprar un billete uno tiene una posibilidad de ganarse la lotería y lo que hicieron es básicamente medir la gente que ganó respecto de la que no ganó la lotería
y se fijaron cómo eso afectó las horas de trabajo de las personas. Entonces, a pesar de que esto puede ser difícil o raro, digamos, porque también hay que tratar de conseguir los datos, esto puede ser un buen ejercicio a tener en mente para captar la relación precisamente que estamos interesados. Pero en otros casos puede ser más difícil. Por ejemplo, esta es una pregunta perfectamente válida, digamos. Tratar de pensar sobre si torturar a una persona hace que esa persona confiese o no confiese. Y hay una enorme literatura al respecto en psicología sobre si esto es cierto o no, sobre si torturar a una persona hace que esa persona confiese o no, y seguramente a las fuerzas de seguridad les interesaría tener una respuesta sobre esto, para saber así sobre si este tipo de políticas, que son muy controversiales, son efectivas. Bueno, un experimento muy sencillo que a uno se le puede preguntar es decir, bueno, le voy a entregar a dos grupos una cierta información y voy a torturar a un grupo y a otro no, y voy a ver si la tortura hace que esas personas confiesen. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Sabemos que la pregunta puede ser súper interesante, muy interesante de responder, una pregunta válida que tiene su valor agregado. Podemos pensar en este experimento, que también puede ser un experimento totalmente válido para tratar de responder esa pregunta, pero ya se darán cuenta que llevar a cabo este experimento en particular puede ser moralmente reprensible y mucha gente tendría sus serias reservas de que ustedes lleven a cabo semejante experimento. Entonces se darán cuenta que aunque la pregunta puede ser interesante, a veces realizar el experimento puede ser muy difícil. Entonces por eso es importante hacerse este tipo de preguntas. Otro tipo de preguntas interesantes es, por ejemplo, tratar de el efecto que tiene el tipo de país colonialista sobre el crecimiento, por ejemplo, económico de Colombia. Entonces, por ejemplo, hay una literatura que dice que el hecho de haber sido colonizados por España ha hecho que Latinoamérica tenga un desarrollo económico inferior. Bueno, ¿cómo podemos tratar de hacer eso? ¿Cuál sería el experimento ideal para tratar de evaluar esa hipótesis? Bueno, tendríamos que volver en el tiempo y cambiar España por algún otro país para tratar de comparar lo que hubiese sido ser colonizado por Inglaterra en vez de haber sido colonizado por España y comparar ambos desempeños académicos. Claramente, el problema claro acá es que esto claramente no es posible. No podemos volver en el tiempo. Eso es lo que lo hace difícil. Entonces, ese experimento ideal no lo podemos llevar a cabo. Puede servirnos de todas formas como un buen punto de partida, digamos, para pensar. De hecho, uno puede hasta diseñar una técnica econométrica basado con este experimento en mente, pero desde el comienzo sabemos que no vamos a poder hacer esto. Entonces, es importante hacer este ejercicio mental. Si bien puede que no se puedan responder esto, o sea, independientemente de que ustedes puedan llevar a cabo el experimento, si ustedes no pueden pensar en un experimento, si ustedes tienen la pregunta de interés, pero no pueden pensar en un experimento posible, entonces se dice que la pregunta de investigación está no identificada. Entonces, por eso es importante hacerse ese tipo de preguntas. La tercera pregunta es lo que se denomina estrategia de identificación. Eso va a aparecer mucho y aparece mucho en la literatura econométrica. ¿Qué significa estrategia de identificación? Esto se trata de explicar cómo se utilizan los datos para aproximarse a ese experimento ideal que nosotros tenemos en mente. ¿Ok? Porque muchas veces no vamos a poder hacer el experimento. Pero sí podemos tratar de utilizar ciertas metodologías en los datos que tenemos para tratar de simular como si tuviésemos ese experimento. Eso es lo que la gente le llama estrategia de identificación. O sea, ustedes cómo identifican, cómo buscan responder esa pregunta, cómo van a manipular esos datos para simular un experimento. Dado que ustedes el experimento usualmente no lo van a poder hacer. La cuarta pregunta y última es el tema de inferencia estadística. ¿Cuál es la traducción de eso? Sencillo. ¿Cuál es la población que ustedes tienen de interés?
cuál es el tipo de muestra que tienen sobre esa población y si la inferencia que están haciendo estadística es correcta. Suena un poquito aburrido, yo sé. Esta es la última pregunta que se suena bastante aburrida. Pero es muy importante. Es importante preguntarse cuál es la población en la que estamos haciendo el análisis, si la muestra que tenemos es representativa de esa población y si estamos haciendo las inferencias estadísticas de forma indicada. Ya vamos a ver a lo largo de la clase qué significa esto de inferencia estadística. Siempre es importante cuando estén haciendo una investigación volver a estas 4 preguntas. Yo sé que suena un poquito raro, o sea, quizás no se entiendan totalmente, pero cuando vayan haciendo una investigación y por eso la materia tiene un proyectito final, tienen que ver, ahí se van a dar cuenta de la importancia que tienen este tipo de preguntas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Continuamos. Entonces, primero y principal, lo que vamos a estar utilizando son datos. En general esos datos van a ser para tratar de probar una teoría o estimar una relación. Eso es para lo que típicamente se hace econometría. Entonces, antes de pasar a tratar de probar eso, bueno, tenemos que ver cuál es la teoría que estamos queriendo estudiar. Bueno, para eso, lo que se hace normalmente en economía es plantear un modelo económico. O sea, lo que ustedes ya deberían saber es que el modelo económico son ecuaciones matemáticas que describen relaciones entre las variables. Normalmente esas variables son variables de nuestro interés, como precios, cantidades, también puede ser en unidades de utilidad o de producción o ganancia. Todas esas variables que ustedes ya deberían estar relativamente familiarizados de haber visto macroeconomía y microeconomía. Entonces, por ejemplo, quieren explicar crimen, por ejemplo. Esto viene de los estudios pioneros de Gary Becker, que él planteó una cosa muy sencilla, que era decir, bueno, yo voy a plantear el crimen que depende de una serie de variables. O sea, entonces esto es crimen. Esto va a ser la idea es que eso es una función de muchas otras variables. Por ejemplo, estas son las horas dedicadas a actividades criminales. Y lo que vamos a tener es X1, por ejemplo, es el salario por una hora dedicada a actividades criminales. O sea, este es como el retorno a estar en esa actividad criminal. X2 es el salario en esas actividades, en las actividades legales. Entonces ahí tenemos un trade-off entre estar en la criminalidad y no estar en la criminalidad. Los ingresos legales no laborales, o sea, si tenemos ingresos que no dependen de estar en lo legal o ilegal, sino que son no laborales. Después tenemos la probabilidad de que nos atrapen, porque obviamente a medida que mayor probabilidad de ser atrapado haya, menos probable es que seguramente nos dediquemos a lo criminal. Si la probabilidad de ser condenado, si es atrapado, porque claro, si uno es atrapado pero no es condenado, quizá no nos importe tanto que nos atrapen. Y además la sentencia esperada, porque entonces depende de estas 3 cositas, digamos. Si nos atrapan, si nos condenan y además qué tan severa es la condena. Y por ejemplo, otras variables que pueden uno pensar más socioeconómicas como edad, género y etcétera, etcétera. Uno puede pensar ya muchas otras variables que puedan depender con la cantidad de horas que una persona dedica a las actividades criminales, trasfondo socioeconómico, educación de los padres, ciudad de residencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de la misma forma, uno ya después pasa de ese modelo econométrico, del modelo económico a lo econométrico. Entonces, este es un ejemplo de modelo económico. Es básicamente relacionar una variable con otras por medio de una función y plantea uno después el modelo ya directamente econométrico. Entonces uno tiene un modelo, por ejemplo, así, que es para donde conseguimos los datos. Entonces, por ejemplo, crimen es la medida de frecuencia en actividades criminales. Tenemos el salario, que nos paguen en las actividades legales, los otros ingresos legales, la frecuencia con que a la persona la han arrestado, la frecuencia de condenas, pero fíjense que la idea es tratar de ver de ese modelo matemático qué es lo que podemos conseguir en los datos. Esto es lo que podemos conseguir, cuántas veces lo han arrestado a la persona, cuántas veces lo han condenado y la sentencia promedio en esas condenas. Entonces esto se vendría a ser como el análogo en la muestra de las variables que ahí tenemos. Y acá SU, ya vamos a hablar mucho de SU,
Esto es lo que representa las otras variables, que no estamos captando con esto, que afectan la medida de crimen. Otra cosa que podemos hacer, y hay muchas posibilidades de modelos econométricos, por ejemplo, es ver cómo el salario depende de que la persona se le entrene, su edad, su educación, su experiencia, más otras variables claramente. O por ejemplo, si estamos interesados en el peso de una persona, normalmente vamos a pensar que el peso que tiene una persona va a depender de su altura, de su edad, de su sexo, de su alimentación y dotación genética, etcétera, etcétera, ejercicio que haga en la semana, eso todo se va en el U. Entonces, siempre ese U es fundamental a la hora de plantear un modelo de tipo econométrico. Le dice, ¿por qué elegimos esas variables? Bueno, esas variables se eligen en función de varias cosas. Obviamente lo que acabamos de ver se eligen en función del modelo económico que tenemos en mente. ¿Okay? Pero obviamente la otra gran limitación que vamos a tener son la disponibilidad de datos. Muchas veces tenemos en mente un modelo económico muy completo que tiene todas las caracterizado mucha la variable de nuestro interés. Pero quizás cuando vayamos a la realidad hay cierta disponibilidad de datos que nos restringen, entonces quizás no podamos utilizar toda la información que quisiéramos. Entonces lo que normalmente ocurre en la realidad es que podemos innovar quizás, podemos plantear una nueva pregunta de investigación que innove en alguno de estos dos aspectos. O el modelo económico es novedoso o tenemos una fuente de información novedosa que tiene datos que antes la gente, a la cual la gente no tenía acceso antes. Entonces ahora sí y podemos plantear una nueva pregunta de investigación interesante agregando más variables. ¿Cuál es el modelo econométrico general que vamos a estar utilizando en esta clase? Va a ser el que va a tener la siguiente forma. En donde tenemos Y, tenemos beta 1, beta 0, beta 1, beta 2, x1, 2, 3 hasta acá. Esto que está acá, esos betas, se denominan parámetros del modelo econométrico. ¿Y por qué van a ser de mucho interés en esta clase? Porque estos son los que describen las direcciones y la fuerza de la relación entre Y y las variables que estamos utilizando. El U es lo que se denomina término de error o perturbación, entre otros nombres que a veces la gente les da. Esto contiene la totalidad de factores no observados, sean estos observables, como sexo, sector económico, urbano-rural, antecedentes familiares, como no observables, por ejemplo, que esos son los más difíciles, por ejemplo, habilidad, talento, calidad educativa, valores morales, esas son cosas complejas de medir, pero que uno tiene que saber que las tiene que incorporar en algún lado, bueno, uno las incorpora en U. Lo otro que también U mide es el error de medición que pueda haber en Y. U jamás puede ser eliminado. Jamás. De hecho, si esto no existiese, se darán cuenta que esto no es otra cosa que una función lineal de Y. Es U lo que hace que esto sea un modelo econométrico y no una función. Entonces, por eso U es tan importante. Y U es fundamental en el análisis econométrico. Vamos a destinar una buena parte de la clase y en general en la econometría, siempre el gran esfuerzo es tratar de ver cómo lidiar con U. Pero bien, antes de pasar a un estudio más exhaustivo de este modelo, lo que vamos a hacer es ver qué tipos de datos hay. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, básicamente porque todo el método econométrico, todo el método econométrico está construido en función de las características de los datos. Y de hecho ya les voy a comentar, hay dos grandes ramas dentro de la econometría, una que se dedica a lo que se denominan cortes transversales y panel, y otra bien diferente que se dedica a series de tiempo. Y los métodos econométricos aplicados en cada caso son radicalmente diferentes. Por lo tanto, es importante tener en cuenta qué tipo de datos tienen a su disposición. Entonces en esta clase nos vamos a concentrar mucho en este tipo de datos, tipos de corte transversal, se dice, o cross-sectional.
Estos son tipos de datos que básicamente son una muestra de una población, pueden ser, cuando hablamos de población estamos hablando de cualquier cosa, no de gente, sino que pueden ser la población, pueden ser individuos, pueden ser hogares, pueden ser firmas, ciudades, puede ser cualquier cosa. Esos son básicamente las unidades que son de nuestro interés, básicamente. Entonces lo que tenemos en un corte transversal es una muestra de esa población de interés tomada en un dado momento del tiempo. En un momento del tiempo. Eso es lo clave. Por eso es un corte transversal. En estos cortes transversales, normalmente, como suponemos que es una muestra bien tomada de la población, es una muestra, lo que se dice una muestra representativa, usualmente se puede suponer que la muestra es aleatoria. Eso va a ser fundamental. A veces suponer muestra aleatoria no es válido, ¿ok? Entonces uno tiene que tener sus cuidados en esos casos. Por ejemplo, si uno está haciendo una encuesta y le va a preguntar riqueza a los individuos, es muy probable que haya lo que se llama un problema de selección de muestra, porque seguramente la gente que sea rica, realmente muy rica, no nos quiera dar toda la información respecto del total de su riqueza. Entonces se dice que tenemos una información que no es realmente aleatoria, porque el hecho de que esa gente no nos quiera responder sobre su riqueza puede sesgar nuestras estimaciones y por lo tanto tenemos que buscar la forma de resolverlo. Otro problema es, por ejemplo, el caso de impuestos. Supongan que ustedes tienen datos de la DIAN, y bueno, lo que sucede es que si uno va a buscar datos a la DIAN o a cualquier agencia tributaria del mundo, el problema que existe es que, claro, vamos a tener entonces datos de la gente que efectivamente declara impuestos. Entonces vamos a tener información únicamente para ese grupo de personas y bueno, depende cuál sea nuestra población de interés. Si efectivamente nuestra población de interés es únicamente la gente que declara, no hay ningún problema. Pero si nuestra población de interés es la totalidad de los individuos, la totalidad de los hogares del país, entonces eso es una muestra no aleatoria. Entonces tenemos que tener cuidado respecto de cuál es la población a la que aplica el estudio que estamos haciendo. Otro problema clarísimo es, por ejemplo, si queremos analizar delincuencia. Claramente, primero en principal es muy difícil conseguir datos fidedignos de delincuencia. Y claramente la gente que es delincuente no son cualquiera individuos. Son individuos en particular que han tomado una decisión respecto de la delincuencia. Entonces eso hace que la muestra no sea tan aleatoria si es algo que estamos queriendo aplicar a la totalidad de la población. Si estamos queriendo hacer un análisis que se aplica únicamente a los delincuentes, ahí no hay problema. Pero hay que tener sus cuidados. Lo otro que también es complicado, muy difícil, es por ejemplo buscar datos de nutrición. Eso es difícil. Porque, por ejemplo, los individuos normalmente no llevan un registro muy bueno de la nutrición que ellos tienen. Y seguramente aquellos que sí llevan un buen registro sobre la nutrición son individuos muy especiales que seguramente no sean individuos aleatorios. Seguramente la gente que tiene muy buenos registros de su nutrición son individuos muy particulares. Y por último, digamos, tenemos el tema de áreas geográficas. En áreas geográficas, digamos, hay veces que es complejo seguir a ciertas áreas geográficas, porque a veces la gente se muda o no está ahí, o las áreas geográficas mutan. Por ejemplo, a lo largo de la historia, digamos, se arman y desarman países. Entonces, esa división de los países, de las zonas, es complicada, es no aleatoria, normalmente responde a hechos históricos. Entonces eso también nos genera problemas de tipo de muestra no aleatoria y claramente eso nos va a generar problemas de tipo econométrico.
Esto no lo vamos a estudiar demasiado en esta clase porque es sofisticado resolverlo, pero es importante para que por lo menos lo tengan en mente respecto de cuando hagan ustedes sus estudios, sepan más o menos los resultados que están obteniendo, a qué tipo de población aplica y si este supuesto de aleatoriedad es válido o no es válido. ¿Por qué lo vamos a estudiar mucho? Porque es el tipo de muestra más común. Este es el tipo de datos más fácil de conseguir en general. El orden en que colocamos las observaciones no importa, por ejemplo, ya vamos a ver que en serie de tiempo ese no es el caso, pero podemos tomar el individuo que muestremos primero y el que muestremos al último y revertirlos en la muestra y da igual. Ya les voy a mostrar una base de datos a qué me estoy refiriendo con eso. Este es el tipo de datos que se va a utilizar en microeconomía. Por ejemplo, para economía laboral, economía industrial, economía urbana, demografía, salud. En todos esos casos ustedes van a estar utilizando en general en datos de corte tipo corte transversal. Veamos rápidamente, por ejemplo, la gran encuesta integrada de hogares, cómo se ve. Bien, esta es la base de datos de la gran encuesta integrada de hogares procesada por mí. Entonces, esto como para que se vayan familiarizando un poco con el Stata. Entonces, ¿qué es lo que van a tener ustedes por empezar acá a la izquierda? Acá van a estar los diferentes comandos que vamos a ir utilizando. Se van a ir guardando aquí a la izquierda. Acá es donde vamos a teclear los comandos que vamos a estar utilizando. Estos son la salida. Este es el cuadro donde sale la salida. Acá están las variables. Y acá está la caracterización de esas variables que estamos utilizando. Entonces, por ejemplo, voy a poner describe. Entonces, fíjense, ese comando describe, ¿qué es lo que hace? Me muestra la totalidad del contenido de la base de datos. Me dice el número de observaciones, el número de variables, el tamaño en bytes y el día de la fecha de hoy. Entonces, esta es la totalidad de información que nos tenemos. Esto yo lo he procesado, esta base de datos. Entonces me dice el año, el mes, el área, el departamento y acá está el nombre que tiene cada una de esas variables. Entonces, ¿cómo es que esto es un corte transversal? Por ejemplo, este es un corte transversal del año 2016. Entonces, para el año 2016 tenemos 778.238 observaciones para el año 2016. Entonces, ¿qué es lo que uno vería, digamos, directamente si uno quiere ver la base de datos? Es todo esto. Esta es la base de datos que tenemos. Entonces, fíjense, es el año, el mes. Este dice en qué área está en un área urbana. Entonces, este es el individuo 1, el individuo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente hasta el 700.000. En qué ciudad está, qué edad tiene, que el género, el estado civil, la relación, el estrato, educación en años. A lo largo de la clase vamos a ir viendo cómo vamos a utilizar todo este tipo de información en estos dos análisis de regresión. Pero así es como se ve una base de datos típica de corte transversal. Caracterizando en cada línea, para cada individuo, puede ser también un hogar, una ciudad, un país, lo que sea. Entonces fíjense que si yo moviese este individuo 1 a esta posición, da lo mismo. O muevo este individuo a esta posición, da igual. O sea, no importa en qué orden agreguemos los individuos, lo importante es que tengamos datos de ellos y nos aseguremos, como es el caso del DANE, el DANE es el que produce esta base de datos, haya obtenido esta muestra en forma aleatoria. Entonces este va a ser el típico base de datos que vamos a utilizar y el que ustedes tienen que utilizar para el proyecto final. Otro tipo de datos muy utilizado son los que se denominan de series de tiempo.
En este tipo de datos, el tiempo, por eso se llama series de tiempo, el tiempo es una importante dimensión. En este caso, el orden cronológico de los datos es fundamental. ¿Por qué? Porque el orden en que lo están esos datos, el orden temporal, nos da información fundamental sobre el comportamiento de la serie. En este caso, las observaciones rara vez se pueden suponer aleatorias. ¿Por qué? Porque lo que normalmente se piensa es que el valor que tiene una variable en t, en un momento del tiempo, depende fuertemente de su historia reciente. O sea, el dato, por ejemplo, ya lo vamos a ver enseguida, de un año, por ejemplo, 2015, depende mucho del dato del 2014, del 2013, del 2012 y así sucesivamente. La frecuencia de esos datos también es muy importante. Eso se denomina estacionalidad. Porque, por ejemplo, si tenemos datos tipos mensuales, es típico que ciertas series se comporten de la misma forma en ciertos meses. O dentro incluso de la semana, o incluso dentro de un mismo día o por minuto, por ejemplo, en datos de acciones y ese tipo de cosas, el comportamiento minuto a minuto o incluso segundo a segundo es fundamental y hay veces que se repite el mismo comportamiento dentro de un mismo día. Eso es súper importante de tener en cuenta. Vamos a ver ahora, por ejemplo, de los datos de inflación para diferentes países y se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Veamos ahora, por ejemplo, el comportamiento de la inflación anual de Colombia y veamos una serie larga desde 1946 hasta el 2018, una serie bastante larga. Entonces veamos que en esta época, veamos, era bastante, oscilaba bastante, la inflación era alrededor de 2 dígitos en los años 40, 50, 60, oscilaba de entre 2 dígitos y 1 dígito o incluso en este año hubo deflación. Y fíjense que osciló y acá se empezó a subir durante los 70, los 80 y fíjense que a lo largo de los 90 se mantuvo siempre por arriba de 2 dígitos. Entonces fíjense que en toda esta época la inflación estuvo en 2 dígitos. Entonces si hubiéramos predicho, digamos, por ejemplo en el año, esto es el año 86, hubiéramos predicho que la inflación, por ejemplo, y sabíamos que la inflación del año pasado había sido 22, y hubiéramos dicho en el otro año que iba a ser de 23, quizás no estábamos tan lejos, o que, por ejemplo, en este caso fue de 21, no hubiéramos estado tan errados. En cambio, hubiera sido un poquito extraño, por ejemplo, si hubiéramos dicho que acá era 22 y acá hubiera sido del 1%. Eso hubiera sido bastante extraño. O sea, sabemos entonces que cualquier serie en su periodo depende fuertemente de la historia reciente que tenga esta serie. O sea, pueden pasar cosas raras como esta, pero en general no es el caso. Fíjense que en general las series se comportan más o menos de una forma similar a su pasado reciente. Más o menos. Y fíjense que acá hay un quiebre, hay un descenso, claro, de la inflación, especialmente después de la crisis del 99, la inflación bajó mucho y acá hubo una clara reestructuración. Eso tuvo que ver con una reforma al Banco de la República muy fuerte que desde aquí en más logró mantener la inflación por debajo de 2 dígitos. Por lo tanto, al que le guste también historia económica, este tipo de cosas pueden ser muy interesantes y les está dando mucha información respecto del comportamiento y de lo que puede haber ocurrido a lo largo de un país. Entonces, acá hubiéramos estado prediciendo inflaciones de 2 dígitos, quizás no hubiéramos estado tan errados, pero hablar ya en la actualidad, en periodos más recientes, digamos, hablar de una inflación de 2 dígitos sería considerado bastante extraño. Entonces es importante tener en cuenta la información reciente. Entonces fíjense que al mismo tiempo cuando uno ve esta serie parece natural organizar los datos de esta forma,
pero precisamente esa naturalidad hace que precisamente uno no pueda suponer que cada registro que hay acá de la serie es aleatorio, digamos, o sea, porque no es aleatorio, ese es precisamente el gran desafío de series de tiempo, sino que cada vez que yo estoy observando un dato en algún momento del tiempo, yo sé que ese dato que estoy observando en un momento del tiempo tiene que depender fuertemente de los valores que ha tomado la serie en su pasado reciente. Entonces eso va a ser de fundamental interés en series de tiempo y hace al interés de la disciplina en ese tipo de datos. Y obviamente esto es únicamente para Colombia. Si vamos a otros países, el comportamiento de la serie puede ser radicalmente diferente, porque el contexto histórico e institucional de cada país es totalmente diferente. Por ejemplo, veamos la inflación anual de Argentina, que tiene una tradición muy mala en términos inflacionarios. Entonces, observemos que, por ejemplo, que partiendo también del 46, Argentina a lo largo de su historia nunca ha bajado de los dos dígitos. En general, con muy eventuales excepciones, siempre ha tenido por arriba de dos dígitos su inflación e incluso en ciertos años ha tenido de tres dígitos acá, desde acá. Todo este periodo tuvo tres dígitos de inflación anual. ¿Mm? Entonces esto fue en los 70 e incluso la cosa empeoró con los años. Entonces ya en el 80, fíjense que tengo que hacer un gráfico diferente, los 80 fueron unos años muy malos en términos de inflación, que llegó al 688, e incluso ya hacia el final de la década, por una excesiva impresión monetaria, se terminó con dos hiperinflaciones, inflaciones de 3000% y 2300% hacia el final de la década. Entonces, ya después de esas dos hiperinflaciones hubo reformas estructurales enormes en la política monetaria del país. Entonces se logró bajar ya en el 91 a 84%, en el 92 a 17% y en el 93 a 7.1%. Y el único periodo que Argentina tuvo de inflaciones relativamente bajas y en forma continuada fue durante los 90 en el régimen de convertibilidad. Pero a partir de la salida del régimen de convertibilidad, que fue aquí, fíjense que acá hubo deflación, porque acá había un régimen de tipo cambiario fijo, y recesión, eso llevó a una deflación en la economía, y acá hubo un salto de la inflación de nuevo, porque se salió del régimen de convertibilidad, se volvió a imprimir dinero en forma descontrolada, y obviamente eso llevó a un salto en la inflación de nuevo, y obviamente desde ese periodo nunca más Argentina ha logrado resolver su problema inflacionario, incluso al día de hoy. Y por último, veamos el caso de países ya desarrollados, países que se toman en serio el tema inflacionario a lo largo de su historia, como por ejemplo Estados Unidos y Alemania. Fíjense que Estados Unidos en general siempre tiene una inflación un poco más alta. Acá la tuvo muy alta porque fue la crisis del petróleo, pero en general se darán cuenta que en general estos dos países tratan de mantener la inflación siempre por debajo de un dígito a lo largo de toda la historia de todos estos años, con excepciones claras aquí por la crisis petrolera en Estados Unidos aquí, pero en general en la mayor parte de la serie estos países tienen inflaciones bajas y de un dígito. Entonces claramente se darán cuenta que cuando uno está haciendo estudios de series, no solamente depende de la historia reciente, sino que además depende de cuál país ustedes estén haciendo el análisis de la variable de interés. Un siguiente tipo de datos que podemos tener es lo que se denomina datos transversales repetidos. Esto es una mezcla básicamente entre series de tiempo y cortes transversales. Cuando se tiene más de un corte transversal de la misma población en diferentes momentos del tiempo, en ese caso estamos hablando de cortes transversales repetidos. Este análisis que se hace en este tipo de estructura de datos es similar al de cortes transversales, por eso también es muy utilizado. El valor agregado que tiene es que podemos ver una relación entre dos variables a través del tiempo.
Y además es muy útil para ver el análisis de ciertas políticas públicas, porque precisamente la idea es tener, por ejemplo, en un momento del tiempo se implementó datos, una política pública, entonces si uno tiene muchos datos antes de la implementación y después de la implementación, uno puede ver el antes y el después que ha pasado con los datos antes y después de la aplicación de ciertas políticas públicas, y en ese caso el tema de datos transversales repetidos puede servir mucho. Interesantemente, un ejemplo también de datos transversales repetidos es la gran encuesta integrada de hogares. ¿Por qué la base de datos de la encuesta integrada de hogares también son datos transversales repetidos? Esto es sencillamente porque esta base de datos se realiza en forma mensual durante todos los años, y de hecho se ha llevado a cabo desde el 2008 hasta el 2020, se lleva a cabo hasta la actualidad. Pero por ejemplo esta base de datos tiene desde el 2008 al 2016, y por ejemplo podemos verlo también por mes. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo mostrarles con esto? A ver, vamos a agrandarlo un poco para que se vea bien. Vamos a poner al revés. Entonces, fíjense esto. Esto básicamente, ¿qué es? Esto que me está diciendo. Me está diciendo que en cada mes de cada año se lleva a cabo una muestra aleatoria de los hogares de Colombia. O sea, la población es la misma. La población es la misma en todos estos años. Pero la muestra que estoy obteniendo siempre es una muestra de la misma población, pero la muestra es diferente. Es una muestra aleatoria de la misma población, pero la muestra es diferente. Por eso se denomina cortes transversales repetidos, porque cada uno de lo que tengo acá en cada celda, cada una de las cositas que tengo aquí, es una muestra diferente de la misma población, pero en cada caso es una muestra diferente. Entonces todas estas son todas muestras diferentes de la misma población, pero entonces puedo hacer análisis bien interesantes a lo largo de todo este periodo que puedan resultarme de mi interés. El otro tipo de datos que podemos tener son lo que se denominan datos de panel, o también se denominan longitudinales. Hay gente que le gusta llamarlo longitudinales. Los datos de panel son una serie de tiempo para cada miembro de los datos de corte transversal. ¿Cuál es la idea? Idealmente, la idea es que tengamos los mismos datos de los mismos individuos, firmas, estados, países a través del tiempo. Eso es lo ideal. Obviamente que en general para el caso de los individuos o las firmas eso no ocurre. La idea, y eso intuitivamente tiene sentido, eso tiene que ver con que hay veces que cuando estamos queriendo seguir a los individuos o se mudan o no quieren responder más la encuesta o se mueren, digamos, desaparecen, no los podemos seguir encuestando. Y lo mismo pasa a veces con las firmas, digamos, porque las firmas o se fusionan con otras firmas o quiebran, o sencillamente de nuevo no quieren responder la encuesta. Pasa, digamos. Entonces, y normalmente no es el caso. Donde normalmente eso no nos va a pasar es en el caso de los estados, excepto que el estado desaparezca, que a veces pasa, pero es un poco más raro. Así como los países a través del tiempo. No, puede ocurrir, pero es menos frecuente que en el caso de los individuos o las firmas. ¿Cuál es la diferencia fundamental respecto de datos transversales repetidos? Que los individuos son los mismos en cada momento del tiempo. Más allá que podamos o no recolectar datos de todos ellos en cada momento del tiempo, la clave de un dato longitudinal es que es el mismo individuo que lo estamos siguiendo a través del tiempo. Eso no ocurre en datos transversales repetidos. En datos transversales repetidos lo que es lo mismo es la población, pero no la muestra.
Entonces, ¿cuáles son las ventajas de utilizar este tipo de datos? ¿Por qué la gente quiere utilizar datos de panel? Bueno, porque precisamente la idea por el hecho de tener la información de los mismos individuos a través del tiempo, podemos controlar por factores que quizás no sean fáciles de medir, porque tenemos datos precisamente de los mismos individuos. Entonces podríamos tratar de descontar, ya vamos a ver cómo, el efecto que tiene cada individuo, ese mismo individuo, a través del tiempo. ¿Mm? Y otra gran ventaja es que podemos agregar rezago de las variables, porque claro, por ejemplo, si nosotros estamos observando el ingreso del individuo en algún momento, por ejemplo, el ingreso que ese individuo tiene en cierto año, no sé, 2016, seguramente ese ingreso depende mucho del ingreso que tuvo ese individuo en el 2015 y en el 2014 y en el 2013. Entonces podemos agregar rezagos precisamente de esas variables, cosa que puede ser muy interesante. Así de la misma forma que si por ejemplo más adelante vamos a ver, por ejemplo si lo han entrenado a la persona, no sabemos si en una sala de entrenamiento se vea reflejado en el salario en el mismo año que tome el entrenamiento o quizás el entrenamiento que haya tomado el año pasado tenga que ver con el salario de este año. Entonces, por eso tener datos longitudinales es súper útil. Pero claramente la desventaja que tiene es que es el tipo de dato más escaso. Especialmente a niveles desagregados como firmas, hogares, individuos. O sea, ahí es complicado. De hecho, en Colombia en particular hay muy pocas bases de datos que son de panel. Hay tan solo dos, por ejemplo. Una es la encuesta longitudinal de los Andes y la otra es para hogares. Y por ejemplo está la encuesta manufacturera anual que lleva a cabo el DANE, que es de firmas manufactureras en Colombia. Pero son tan solo dos que hasta donde yo tengo conocimiento. Entonces vamos, otros datos que son un poco más fáciles es a nivel macro, como les decía, utilizando paneles de países, utilizando la WDI, World Development Indicators. Vamos, ya les voy a mostrar enseguida una base de datos sencilla de eso. Y más micro es, por ejemplo, la encuesta longitudinal colombiana de los Andes. Vamos a ver esos dos ejemplos. Algo más sencillo que se puede hacer, como les decía, es tratar de utilizar datos de panel, pero de países, porque los países rara vez desaparecen o dejan de querer responder, no es realmente una encuesta, digamos. Entonces acá es un poco más sencillo. Entonces observemos que por ejemplo acá tenemos un conjunto de países, 4 países, entonces son los individuos que vamos a estar siguiendo en esta base de datos. Esto es de la WDI, esta es una base de datos construida por el Banco Mundial, es una base de datos muy actualizada, normalmente tiene series anuales de los países. Entonces fíjense que acá tenemos como 4 individuos que los vamos a seguir a lo largo de varios periodos. Entonces, ¿cuál es la idea? Año. Entonces fíjense que esta es una serie larga, digamos, o sea, seguimos estos individuos desde 1960 hasta el 2017. Entonces, ¿cómo se va a ver esto en una base de datos? Se va a ver así. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos, para que se vea bien, esto que tenemos acá, esto es el año, el país, esto es el PIB per cápita, el crecimiento del PIB per cápita, esto es el crecimiento del PIB per cápita, inflación y desempleo. Las típicas variables, digamos, macro en las que podemos estar interesados y que seguramente haya relación entre ellas. Así es como normalmente se va a ver estas bases y fíjense que es interesante porque fíjense que no siempre tenemos datos para todos los años, para todos los individuos. Un ejemplo que es como en este caso, no porque estos países quizá no han respondido, sino porque sencillamente no hay datos del Banco Mundial precisamente para, por ejemplo, desempleo en años hace muchas décadas. Pero a medida que vamos actualizando esta base, fíjense que estos son periodos cada vez más actuales, ya estamos en el 82, a medida que avancemos, esto es típico, hay cada vez mejor información de todas las variables que estamos interesados. ¿Mm? Pero fíjense que precisamente así es como se va a ver, en donde acá cada individuo es un país,
seguido a través del tiempo. Entonces, este es un panel, pero es un panel de países en vez de individuos. Esta, por ejemplo, es la base de datos del ELCA. En esta base de datos es una base de datos de tipo individual, digamos que se llevó a cabo, por lo menos yo creo que está un poco más actualizada, se llevó a cabo en el 2010, 13 y 16. Fíjense que los números son más chiquitos porque precisamente seguir a los mismos individuos a través del tiempo, como les digo, es difícil. Fíjense que de todas formas acaba bajando un poco el tamaño de la muestra, porque precisamente no son los mismos individuos. Entonces, lo que normalmente ocurre en estos datos de panel, esto es el comando que se utiliza en Stata para decidir la Stata que tenemos datos de panel. Entonces, fíjense que tenemos lo que se llama una variable id panel. Puede tener cualquier nombre, pero así es como yo la he llamado. ID panel, que es precisamente para identificar, con una identificación a los individuos del panel. Me está diciendo que es no balanceado. Balanceado es que me está diciendo precisamente que no tengo datos para todos los individuos en todos los momentos del tiempo. Eso es un problema típico en esta estructura de datos. Y que la variable de tiempo es precisamente 10, 13 y 16. Y lo único que está diciendo aquí que tiene brechas, o sea, tiene huecos. Eso es sencillamente porque en vez de ser 11, 12, 13, salta de 10 a 13 y después de 13 a 16. Eso es lo único que está diciendo. Entonces, en este caso, este tipo de datos nos sirven para muchas cosas, como les digo. Ya lo vamos a ver al final de esta clase, cómo se analizan este tipo de estructura de datos, pero es como para que tengan idea de que existen en Colombia, a pesar de que son escasos, existen bases de datos a nivel micro de panel. Si toman conmigo econometría avanzada, les voy a hacer que utilicen esta base de datos para hacer mayores análisis. Ahora, volviendo más a la disciplina de econometría, digamos, y lo que nos va a preocupar y lo que preocupa en general los que hacen econometría es esto de la causalidad y lo que se considera ceteris paribus. O sea, el objetivo último de cualquier investigación es encontrar si una variable, por ejemplo, educación, causa a otra variable, que yo, por ejemplo, productividad. Si una persona más educada es más productiva. Entonces, encontrar una correlación entre estas dos variables no necesariamente implica causalidad. Ese es el gran inconveniente. Y hay, por ejemplo, alguna que otra cosa anecdótica que uno puede pensar. Por ejemplo, uno puede pensar una cosa como esta. Esto es un chiste, pero precisamente los chistes apelan a este tipo de intuiciones. Entonces dice, bueno, hubo un estudio de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, mira, no creo que la causalidad la tienen al revés. Entonces, en realidad, fíjate que acá venía el cáncer creciendo, entonces quieren ver la relación de causalidad entre celulares y cáncer, y en realidad, si uno ve la serie así, uno pensaría que en realidad es que el cáncer es lo que causa el uso de celulares. Si uno ve la serie así tal cual y uno piensa los datos, entonces efectivamente uno pensaría que el cáncer genera uso de celulares y no al revés. Precisamente porque él está viendo la serie de esa forma y lo único que está analizando es la correlación como un sinónimo de causalidad, lo cual es errado, pero precisamente por ese lado viene el chiste. Otra cosa es, por ejemplo, si uno dice, yo solía pensar que la correlación implicaba causalidad, pero tomó una clase de estadística y ahora no lo piensa y dice, bueno, entonces significa que la clase te ayudó. Bueno, puede ser, o sea, porque ¿qué es lo que pasa? No sabemos si efectivamente, de eso se trata el chiste, no sabemos si efectivamente fue la clase la que lo ayudó a pensar, a cambiar de idea, sino que puede haber sido por alguna otra razón por la que dejó de pensar eso. Pero quién sabe. Entonces, precisamente esa es la idea de no confundir correlación con causalidad. Entonces, ¿qué es lo que significa esa palabra ceteris paribus? ¿Qué tiene que ver con eso de causalidad? Bueno, la idea es básicamente
todos los otros factores relevantes constantes, ¿ok? Esto ustedes ya lo vieron antes, lo que pasa es que no lo han visto en un contexto de econometría. Por ejemplo, cuando ustedes pensaban en el cambio en el consumo ante un cambio en el precio, ustedes querían decir, bueno, quiero ver cuánto es que los consumidores van a cambiar su cantidad consumida cuando cambia el precio. Ese es el típico análisis de estática comparativa en un análisis de mercado que ustedes hacían. Y ustedes decían, bueno, la teoría, y la teoría que ustedes tienen que haber aprendido, es que cualquier precio y cantidad en el mercado que ustedes vean, eso es un encuentro de dos fuerzas, la oferta y la demanda, y de ahí surge una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio. Eso es lo que ustedes saben, y ustedes lo que hacían, digamos en micro, el ejercicio clásico, es ver cómo cambia la cantidad demandada ante diferentes cambios en el precio. Entonces lo que ustedes están haciendo acá es un análisis a lo largo de la demanda de los individuos o la demanda del mercado. Pero ¿cuál es el problema? Eso es lo que nos dice la teoría. La teoría está muy bien pensada. El problema que vamos a tener normalmente es que los datos van a ser algo como esto. O sea, nosotros lo que vamos a tener son puntos, ¿ok? Y vamos a trazar una línea que va a ser como la relación entre esos puntos, que nos da el grado de correlación, pero no nos dice nada respecto de qué es lo que estamos viendo. Ese es el gran problema. No sabemos si estamos viendo la demanda, la oferta o qué estamos viendo. ¿Por qué? Porque lo que ustedes saben de la teoría es que cada uno de estos puntos que ustedes están viendo, en realidad, es un equilibrio de mercado. Es un equilibrio de mercado. Ustedes están viendo diferentes equilibrios de mercado. Entonces, ¿qué es lo que deberían tratar de hacer ustedes? Y de eso se trata de econometría. Tratar de ver cómo hacer para tratar de mantener todas las cosas constantes y obtener esto de la demanda. O sea, ustedes están queriendo, cuando ustedes están haciendo queriendo hacer ese cálculo, es precisamente la pendiente de esta demanda. Eso es lo que ustedes quieren hacer. Obviamente, que ese es el ideal, pero el ceteris paribus en la práctica tal cual, uno sabe que eso no es posible. O sea, ustedes no pueden controlar en la práctica todos los factores de mercado en la realidad para obtener la pendiente exacta de su demanda de mercado. Eso no es posible. El ceteris paribus es un ideal al que uno aspira. Digamos, ¿qué es lo que uno empíricamente piensa? Digamos, bueno, en realidad empíricamente es ver si suficientes factores relevantes se han mantenido constantes para argumentar causalidad. ¿Okay? Eso es lo que realmente estamos pensando. Y más específicamente, los métodos econométricos lo que hacen es tomar esos datos y tratar de, con método econométrico, simular que se mantienen esos factores constantes, pero simularlo, o sea, porque sabiendo que no lo vamos a lograr, pues sabemos que eso no es posible, pero por lo menos con lo econométrico ahí donde está esa es la meta final que tiene la econometría, tratar de ver cómo con métodos econométricos tratar de argumentar que el número que estamos obteniendo precisamente se acerca lo más posible a responder esta pregunta, que eso es lo difícil. Entonces veamos, por ejemplo, diferentes ejemplos de eso. Por ejemplo, supongan, este es un ejemplo mío, digamos, este es un estudio que yo hice. Entonces hay una reforma tributaria en Colombia en el 2012 que básicamente redujo los impuestos a la nómina o también lo que se consideran costos no laborales, digamos, y la idea en esa época era bajar la informalidad en el mercado laboral. Esa es la idea. Bueno, el tema es que si uno está viendo un cambio en la tasa de informalidad, la pregunta clave es tratar de atribuir cuánto de esa reducción en informalidad que puede haber ocurrido, o incluso aumento, cuánto de eso puede atribuirse al impuesto o a cualquier otra cosa que pueda haber ocurrido en ese periodo. Entonces, concretamente, esto es lo que uno ve. O sea, uno veía que este eran los costos no salariales y que venían subiendo, y en el 2012, específicamente en diciembre del 2012, es que por fin se los logra reducir en forma muy drástica, como se darán cuenta,
todos los costos de impuesto a la nómina, digamos, para buena parte de los trabajadores, digamos, que iban de 1 a 10 salarios mínimos. Ya si estaban por arriba de 10 salarios mínimos, eso no cambió. Pero para la enorme masa de asalariados, eso sí cambió. O sea, especialmente para el empleador cambió mucho el costo de cada trabajador. Y lo que uno vio en la serie, digamos, de población ocupada, de tasa de informalidad, es que esto precisamente empezó a bajar, se mantuvo constante y a partir de la aprobación de la reforma tributaria empezó a bajar, 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 bajar y bajar. Bueno, la pregunta que uno se hace, ahí donde está lo difícil, es tratar de decir de esta caída en la tasa de informalidad, cuánto es que uno le puede atribuir a esta reforma tributaria y cuánto se puede haber debido a millones de otras cosas. Puede haber sido que haya habido mayor crecimiento económico, a que hayan perseguido mucho más los empleadores, o que la DIAN haya hecho que la gente realmente contribuya a lo que tenía que contribuir y no antes, y así sucesivamente, digamos. Que puede tener que haber tenido que ver con esta reducción de informalidad que quizás no tuvo nada que ver con este cambio impositivo. Ahí es donde está lo difícil. Un ejemplo más clásico, ese es un ejemplo más concreto, el de recién, supongan el ejemplo clásico de retornos a la educación. O sea, la pregunta que se hace, la idea en retorno a la educación, es si a una persona cualquiera se le da un año más de educación, ¿en cuánto será el aumento de salario? Esa es la pregunta clásica de retornos a la educación. Ante un año más de educación, ¿cuánto más se le incrementa el salario a la persona? Bueno, idealmente, lo que uno quisiera es hacer eso aleatorio. Debería obligar a la gente que se eduque un año más y otra gente que no se eduque más, digamos, y luego medir el salario. Pero claramente eso es imposible de practicar en la realidad. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad la gente elige su nivel educativo, la gente elige hasta cuándo educarse, digamos. Entonces, ¿qué es lo que uno piensa, digamos? Bueno, que eso depende de, qué sé yo, del nivel de habilidad de la persona, el nivel socioeconómico de la persona, de la educación de los padres, depende de un montón de otros factores, digamos, el que la persona se eduque más o se eduque menos, y al mismo tiempo esos factores, digamos, también hacen que la persona gane más o menos ingreso, digamos, porque claramente los ingresos de uno no dependen únicamente de la educación, sino de muchos otros factores. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Se dice que educación y salario son variables endógenas. O sea, ¿cuál es la idea? Que hay alguna tercera variable, hay otra, digamos, que se nos está escapando, como puede ser habilidad, talento, o como les digo, el trasfondo socioeconómico, educación de los padres, un montón de cosas, que está correlacionada con ambas, que hace que esa relación que estamos encontrando entre las dos variables, en realidad lo que se dice está sesgado, es una estimación sesgada la que estamos teniendo. Entonces hay diferentes estrategias que se siguen en econometría para tratar de resolver lo que se dice ese problema de endogeneidad. Bueno, por favor, lean, hay muchos ejemplos, no voy a hacer un video porque este video sería muy extenso explicando mucho los ejemplos. Lean en el libro de Wooldridge otros ejemplos que hay, como el número de policías y crimen. Ahí hay un problema porque precisamente donde hay más policías es donde hay más crimen. Entonces uno pensaría que los policías están generando crimen, pero eso no es necesariamente cierto, digamos. Quizás tengamos la causalidad a la inversa. Otra cosa es el tema del salario mínimo y el desempleo. Entonces puede ser que el salario mínimo esté generando desempleo o el desempleo esté generando cierta presión sobre el salario mínimo. Uno no sabe muy bien para dónde va la cosa o cuáles sean las variables que no estemos considerando ahí en el análisis como para realmente tener un análisis válido. Entonces, por favor, lean los otros ejemplos para que tengan una idea más sólida sobre esta idea del ceteris paribus en econometría.